comencemos imaginando un poco esta conversación. Es una persona en un mostrador, en una línea aérea. Quiero que pongamos un poco de nuestra parte y pensemos un poco en esto. Buenos días, señor, le dice la señorita. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Ya ven que todos son muy corteses y muy educados en el mundo ideal, ¿no? Cuando no están chocados, cuando no están hartos, son muy corteses. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Qué es lo que desea? Ah, mire, quiero un boleto de avión. Ah, perfecto, muy bien. ¿A dónde va usted? ¿A dónde voy? ¿Qué destinos tiene? ¿Qué destinos tengo? Bueno, tengo todos los que puede ver usted ahí atrás, son muchos. Desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda podemos ir. Somos una línea que está en todo el mundo. ¿Sabe? ¿A dónde quiere usted que yo vaya? La señorita contesta y dice, perdón, pero no sé dónde quiere usted ir. Es que la verdad no sé muy bien a dónde quiero ir. ¿Qué me sugiere usted? No, perdón, yo no le puedo sugerir. Usted está aquí y usted necesita decirme a dónde va. Pero es que no tengo mucha idea. ¿No me puede usted ayudar? No, porque no sé qué tiempo dispone, qué dinero, qué le gusta, no sé. Híjole, mire, no estoy muy seguro. Si regreso en una hora, ¿usted ya sabrá decirme a dónde voy? No puedo hacerlo. Y si regreso en una semana, no, señor, tampoco. Usted es el que tiene que decidir, usted es el que tiene que saber hacia dónde se dirige. Bueno, voy a pensarlo y regreso. Y se fue. ¿Sabe? Quiero usar esta ilustración y quiero referirme un poco a lo que es la vida cristiana. ¿Hacia dónde nos dirigimos en la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿Por qué me está dando esto problemas? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Nuestro día a día en la vida cristiana. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué venimos? ¿Se ha preguntado usted por qué venimos al templo? ¿Por qué nos reunimos con los hermanos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? Todos tenemos claro eso. Quisiera partir de eso y no hacer como este pasajero en esta aerolínea. Quisiera dejar bien en claro esto para comenzar. ¿Cuál es el objetivo de los cristianos? ¿Cuál es el fin por el que hacemos todas estas actividades? Todos lo tenemos claro. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cuál es el objetivo de nosotros de venir, sentarnos aquí 2 horas y en la semana también y leer la Biblia y esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien lo tiene claro y me lo puede decir? ¿Alguien? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Irme al cielo? ¿Tener una relación con Dios? ¿Alguien da más? ¿Ser como Cristo? Ajá. Y quisiera resumirlo en la frase que dijo Bet, ser como Cristo. Cuando estamos en una iglesia, cuando estamos en la vida cristiana, hermanos, el objetivo
nuestro objetivo debe ser ser como Cristo. Hay pasos intermedios, sí, por supuesto. Hay situaciones en las que se trabaja día a día y en las que debemos estar pendientes, pero el objetivo de la vida cristiana es ser como Cristo. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 27 al 29, está explicando un poco su ministerio y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y este es el objetivo, hermanos, esta es la meta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. De manera que quisiera evitar que fuéramos como el pasajero que acabamos de ver hace rato, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Cuando venimos a una iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando tenemos comunión con los hermanos, cuando oramos, nuestro objetivo, hermanos, no es que lo digan los ancianos, no es que sea algo sin sentido. Hermanos, el objetivo es ser transformados a la imagen de Cristo. Y quiero que tengas eso en mente. Quiero que recuerdes que eso es por lo que estamos luchando día a día, por lo que debemos estar luchando día a día. Si piensas, lo he mencionado muchas veces últimamente, si pensamos que con venir un par de horas cada semana vamos a lograr esto, no lo creo. Si pensamos que con lo que nos enseñan en la predicación vamos a lograrlo, tampoco es muy factible. El objetivo y el ser transformado a la imagen de Cristo, hermanos, debe ser algo por lo que tenemos que estar trabajando, empeñándonos, insistiendo día a día. Si no lo hacemos así, no será posible. Cualquier situación en la que estamos pensando en la iglesia como ancianos, como liderazgo, debe estar enfocada en esto que dice Pablo, en perfeccionar a todo hombre para alcanzar la imagen de Cristo. Si estamos pensando en otra cosa, si como líderes ponemos alguna otra actividad o hay alguna otra situación, entonces no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Así que evitemos ser como este pasajero, que solamente venimos y alguien más nos dice lo que quisiéramos. No, hermanos, no es así. Tú debes saber hacia dónde te diriges. Tú debes saber cuál es tu objetivo. Es ser transformado a la imagen de Cristo. Y le titulé al mensaje de hoy Vida Transformada porque quisiera ver un pasaje que es tan conocido, pero estoy todo el tiempo que lo estuve estudiando, cada palabra de este pasaje, hermanos, tiene tanto que aprenderle, tiene tanto que estudiar, que aplicar en nuestra vida, que voy a tratar de resumirlo lo más posible en todo este tiempo, porque es un pasaje tan conocido, pero al mismo tiempo tan profundo, que es muchísimo lo que tiene que enseñarnos cuando hablamos del ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a ocuparnos en esta mañana de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que conocemos al 100%, que todos creo que podemos recitarlo de memoria. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El contexto de este
de este texto es Pablo escribiéndole, por supuesto, evidentemente a los romanos, la carta que todos conocemos, la carta más, tal vez el tratado más importante que Pablo escribió en cuanto al desglose del Evangelio, en cuanto a lo que significa. Es el tratado más detallado que podemos encontrar, en donde Pablo entra prácticamente a cada detalle del Evangelio para explicárselo a los romanos. Este escrito fue hecho en el año 56, 57 después de Cristo. Pablo está en Corinto. Pablo no conocía la iglesia de Roma, nunca había estado en Roma y no conocía ese lugar específicamente. Conocía a muchos hermanos que estaban ahí, aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los comentaristas, pero no conocía exactamente la iglesia de Roma. Entonces, si se dan cuenta, no trata algún problema en especial, como en Corintios, por ejemplo, en las cartas a Corintios, donde trata los problemas que la iglesia estaba enfrentando. No, en esta carta a los romanos, lo que Pablo hace es dar los argumentos de por qué creen el Evangelio, de todo lo que significa el Evangelio y de todo lo que Dios ha hecho por el ser humano. Las palabras claves es la justicia de Dios en toda esta carta, y se demuestra desde Romanos 1, donde habla acerca de la incredulidad del hombre y todo lo que lleva, lo que sigue en esta carta. Tomando un poco el resumen de la Biblia plenitud, el bosquejo, mejor dicho, de esta carta, Romanos del capítulo 1, versículos del 1 al 17 es una introducción. Pablo se presenta, Pablo da algún tema aquí. Después, a partir del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, habla del pecado, de que todos hemos pecado, de que nadie es justo en este mundo. Después, la justificación es solo por la fe, Romanos 3, 21 hasta el 5, 21. Después, Romanos 6, 1 a 8, 39, habla de practicar la justicia en la vida cristiana. Después, a partir del versículo 1 del capítulo 9 hasta el capítulo 11, habla de Israel y Dios. Y a partir del capítulo 12, versículo 1, que nos va a ocupar esta mañana, habla acerca de las aplicaciones prácticas de todo lo que ya enseñó Pablo. Junto con Efesios, esta carta de Romanos se divide muy bien, primero la teoría y después la práctica. En Efesios es a partir del capítulo 4, en Romanos es a partir de este capítulo 12, y nos habla de lo que es cómo vas a practicar la teoría, les dice Pablo a los romanos. Y es lo que nos va a ocupar en esta mañana, como digo, el capítulo 12, versículo 1. La versión Reina Valera es la que vamos a estar viendo. Dice, así comienza el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La primera frase que Pablo usa. Así que, en otras versiones comienza diciendo por tanto, o diciendo ya que vimos todo lo anterior, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Como digo, se divide exactamente la carta en la parte teórica, los primeros 11 capítulos, y dice Pablo, así que después de haber visto todo este resumen, después de que les he presentado todo lo que conlleva el Evangelio, todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, así que a partir de aquí, hermanos, vamos a ver cómo se aplica la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia, llevándolo un poco a la práctica en este momento, eso es lo que hace la diferencia del cristianismo de otras religiones, hermanos. No solo es teoría. Podemos escuchar de alguna enseñanza y de mucha teoría, pero en la práctica a veces no es tan claro. Hermanos, el cristianismo tiene esa ventaja y tiene ese objetivo. El cristianismo es 100% práctico. Pablo les dice, después de que ya vimos todo esto, después de que ya escuchamos todo lo que Cristo hizo, todo lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, de aquí en adelante vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Y la primera frase que Pablo usa es bien interesante,
con la frase que comienza: os ruego por las misericordias de Dios. Hermano, todo lo que hacemos en el cristianismo, todo lo que hacemos en la vida de esto que aprendemos, tiene que estar movido por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace 15 días que hablaba acerca del amor del Padre y de lo que significaba un Padre para nosotros, terminaba con este punto diciendo: todo lo que hagamos tiene que ser movido por el amor que Dios nos tiene. Bueno, esto es un poco la continuación de esto. Pablo les empieza diciendo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, todo lo que ya leímos anteriormente, y por eso puse esos versículos en la lectura, si se dan cuenta, Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno, y Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bueno, los puse en la Nueva Traducción Viviente. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Reina Valera, y Romanos 5:8, también Reina Valera, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y así como esos tres, tenía yo otros 4 más por lo menos para poner y decir: hermanos, todo esto ya hizo Dios por nosotros. Todo esto, les dice Pablo a los romanos, ha hecho Dios por ustedes. Con base en eso, deben tener una nueva conducta, una vida transformada. Hermanos, aplicándolo en nuestra vida, en nuestro día a día, no nos tiene que mover otra cosa que lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Esas son las misericordias de Dios. Eso es lo que Pablo mencionó en los versículos anteriores. Eso es lo que debemos recordar y eso es lo que nos debe mover en nuestro día a día. Si a veces te decimos: hermano, ven al culto, hermano, conéctate a las reuniones, hermano, la reunión de varones, la reunión de oración, la reunión de damas, hermano, manda a tus hijos, hermano, haz esto, ayúdanos con este ministerio, hermano, apóyanos con esto. No lo estamos diciendo nosotros, hermano. Todo lo que hacemos y lo que pedimos hacer en la iglesia, hermano, tiene que moverte las misericordias, el favor, el amor, lo que Dios ha hecho por ti y por mí. De otra manera va a ser bien complicado. De otra manera vas a decir: ay, Moy siempre predica lo mismo, siempre dice esto, y Moy está diciendo esto, y mejor me voy a mi celular, y mejor cierro un poco mis oídos, y mejor. Hermanos, si venimos aquí, si estamos aquí, si venimos a cantar, si venimos a orar, hermano, lo que nos tiene que mover y lo que Pablo le está diciendo, así que, hermanos, les pido, les suplico, traduce otra versión, por las misericordias de Dios, no por otra cosa, no porque lo digan los ancianos, no porque lo digan fulanito. Hermanos, lo que te debe mover es lo que Dios ha hecho por ti. Y si eso no te mueve, no podemos hacer mucho más. Si eso no te motiva, no podemos hacer mucho más. Pablo comienza diciendo esto: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por todo lo que Dios ha hecho por ti, por todo lo que Dios ha hecho por mí, por todo lo que Dios me ha dado, me sigue dando día a día, tengo que darme por completo a Él. Que era un sacrificio en el Antiguo Testamento, hermanos. Todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado. Un sacrificio en el Antiguo Testamento era tomar un animalito y ofrecerlo para Dios. Y es el símil que Pablo usa. Y estoy seguro que si tomaban un corderito para sacrificarlo, no tomaban la mitad, lo sacrificaban y la otra mitad, ándale, ya vete a correr por ahí, patitas de atrás, por ejemplo. No se podía, hermanos. Tenían que ofrecer totalmente el corderito. Tenía que ser un sacrificio completo. Eso es lo que Pablo está pidiéndoles a los romanos.
y lo que nos está pidiendo a nosotros, que sean un sacrificio vivo. Tal vez alguna vez has pensado y has dicho, ay, ¿qué tal que un día entran por ahí unos soldados con unos rifles y si dicen, a ver, los cristianos, yo estoy dispuesto a morir por Cristo? ¿De verdad? Bueno, está bien, qué bueno. Pero ¿sabes? No es lo que Dios está pidiendo en este pasaje. Está diciendo que seas un sacrificio vivo, es decir, que todos los días lo que hagas se tome como un sacrificio para mí. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, ya sea en tu casa, ya sea con tu familia, ya sea con tus vecinos, ya sea con tu esposa, ya sea con tu esposo, ya sea con tus hijos, ya sea con quien sea. La actividad que sea, eso es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Pablo estaba pidiéndoles a los creyentes en Roma. Por lo que Dios hizo, por lo que Él te ha mostrado, por su misericordia y su bondad que te ha mostrado, tienes que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quise ponerlo también en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara, el mismo texto. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es, y esa frase que en Reina Valera dice el culto racional, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como esa es la verdadera forma de adorarlo, es lo que más me llamó la atención. Ese es el culto racional, es decir, lo que está pensándose. Ese es el culto verdadero. No el venir aquí, tal vez cantar un par de horas, fingir y listo. Eso no es el culto verdadero. El culto racional es ser el sacrificio día a día que Dios espera de ti, que Dios espera de mí. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los creyentes en Roma. Porque venir un rato, estar un rato aquí, saludar a los hermanos, poner cara de santo, eso es muy sencillo. Eso es muy fácil. Lo complicado, hermanos, es tener ese mismo testimonio, esa misma actitud, esa misma forma de agradar a Dios en mi día a día, en mi trabajo. ¿Cómo hago mi trabajo? ¿Al 100%? ¿Como si lo estuviera haciendo para Dios o no? ¿Cómo atiendo a mis clientes de esa manera? ¿Cómo hago mi negocio? ¿Cómo aplico en la escuela lo que sé? Ese es el sacrificio vivo que Pablo está pidiendo, que Dios está pidiendo. Porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Ninguna otra. Pablo dice, toma tu vida cristiana, toma lo que tienes, toma lo que dices ser y llévalo a tu día a día. Llévalo a tu oficina. Llévalo a tu escuela. Haz todo para su gloria, porque eso es la verdadera forma de adorarlo. No estoy diciendo que cantar y orar esté mal, no, hermanos. No estoy diciendo esa parte. Estoy diciendo que lo genuino, lo verídico, es el cómo lo hacemos en nuestro día a día. Y por supuesto, el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te amoldes al mundo. Y por eso puse esta figurita aquí, la primera en que todos están de una forma, casi se aprecia poco, pero la figurita de en medio está blanca, diferente, con los brazos en alto. Si haces lo que hace el mundo, no va a ser fácil. Si haces lo que el mundo dice, no es lo adecuado. Tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Tenemos que hacerlo a través de renovar nuestra mente,
a través de renovar nuestro entendimiento. Y la palabra que habla de renovación, creo que es una palabra que todos conocemos. La palabra metamorfosis es la raíz griega de esta palabra. El proceso que lleva a cabo también esa mariposa. La metamorfosis es un cambio total en este caso, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Si quieres hacerlo de otra manera, va a ser difícil. Si ese entregarte en un sacrificio vivo, que es la forma que a Dios le agrada que recibir la adoración, si quieres hacerlo forzando algunas cosas, no va a ser fácil. No vas a poder, es más. Lo que Pablo dice es, la forma de hacerlo es no haciendo lo que hace el mundo, es transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que enfocarnos en eso desde el interior. No podemos hacerlo solamente aparentando, no, hermanos, no se puede. Lo garantizamos. Tenemos que hacerlo con un cambio completo, una renovación de nuestra mente. Es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer, es lo que nos pide y es la manera de hacerlo. Y después de eso, hermanos, vamos a comprobar cuál sea, dice el pasaje, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te has preguntado cuánto conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios espera de ti? Bueno, tal vez no la conocemos porque nos hemos sometido a hacer ese sacrificio que Dios quiere. Tal vez no hemos hecho ese cambio en nuestra mente que Dios quiere. Y seguimos comportándonos ahí como el mundo, con un pie aquí, un pie allá, y no siendo el sacrificio total que Dios quiere. Porque esta es la receta para conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. No lo dudes, hermano. No dudes que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios quiere lo mejor para mí y que la única manera de lograrlo es siendo ese sacrificio que Dios quiere, transformando nuestra vida, transformando nuestra mente. Y a partir de aquí, como digo, en los siguientes capítulos Pablo sigue hablando de algunas normas de conducta de los cristianos, alguna manera de comportarse de los cristianos, pero todo está a partir de, ahora sí que permítanme la expresión, viene a partir de transformarse, de tener una vida transformada a través de renovar nuestro entendimiento. De manera que quiero dejar eso en tu mente, hermano. Quiero dejar eso en tu mente, la manera en cómo vivimos en la semana, en la manera en cómo llevamos a cabo lo que Dios quiere. No solamente los domingos, no solamente un rato en mi vida, así va a ser difícil. Quiero que recuerdes la receta que Pablo da. No te conformes al mundo, no tomes la forma, no hagas lo que hacen todos en el mundo, porque Pedro dice en sus cartas, no somos de este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Quiero que pensemos esto en esta mañana, hermanos. Y el primer paso para recordar esto, para llevar a cabo esto, como vimos en el primer versículo, es recordar las misericordias de Dios, recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta mañana queremos recordar lo que Dios hizo por nosotros
al mandar a su Hijo a morir en la cruz.